aprovecharemos para recibir al doctor Carlos Ramírez Montoya, quien nació en Cúcuta, Colombia, donde fue muy feliz nuestro técnico de la selección nacional, don Moreno Espito, afanador, llevó este equipo, médico, cirujano, radiólogo. Ahora tenemos aquí en nuestra zona con un posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, incorporado con médico del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, y que nos va a dar otra visión, ¿no? Aprovechando, y nos va a hablar de utilidades de las imágenes en el diagnóstico de lesiones deportivas. Con un aplauso recibimos al doctor Carlos Ramírez y que disfruten esta charla. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al doctor Jimmy y su equipo por la invitación. Un saludo a los profesores invitados, a mi psiquiatra personal, pues siempre me acompaña por si acaso se me corre la teja. Quería comentarle al doctor Joel Luis que pues yo no soy diabético, soy dulcito, que a mí ya superé ese trauma, y realmente decirle que pues sí tiene mucha razón. Para mí 150 es hipoglicemia, y cuando llego a 150 me da hambre. Vamos a tratar de hacer un repaso de lo que son las imágenes generales para llegar a las imágenes osteoarticulares. Definitivamente en el ejercicio de la medicina deportiva, de la fisioterapia y de todas las actividades que tienen que ver con el ejercicio físico, las imágenes juegan un papel fundamental. Una vez que el examen clínico nos hace sospechar cualquier lesión, es necesario recurrir a otros métodos diagnósticos, y la imagen pues es la alternativa de todos los que trabajamos o hemos trabajado en el área de medicina deportiva y en el área de los ejercicios físicos. Yo hablo de ejercicios, no hago. Realmente, ya como que se dañó, por lo dañé. ¿Dónde está? Realmente vamos a mirar, en primer lugar, qué es la imagen. La imagen es una representación visual de cualquier cosa. Todo lo que nos entra por los ojos es una imagen. Y la imagen ha sido utilizada para muchas cosas, para transmitir conocimientos, para expresar sentimientos, como un instrumento de guerra, para la investigación, para la ciencia, para la medicina. Y todas las actividades del hombre han sido orientadas a producir imágenes con el objeto de comunicarse. Desde los primeros pasos del hombre, siempre ha tratado de producir imágenes, y nosotros hemos ido inventando aparatos para crear y recrear las imágenes, de tal forma que tenemos cualquier cantidad de aparatos que están orientados a capturar la imagen. Y desde el punto de vista evolución del hombre, las imágenes, desde sus comienzos, el hombre siempre ha tratado de representar las diversas actividades, los diversos sentimientos, su vida hogareña, su vida política, su vida, etcétera, etcétera, su tristeza, su felicidad, la escritura, los egipcios, y han producido imágenes que para nosotros han ido representando algo. Definitivamente cuando uno ve una pirámide, pues sabe que estamos hablando de Francia. Entonces no necesitamos explicaciones. Tenemos la escritura también. Nuestros antepasados tenían su arte precolombino, que significaba mucho para ellos, era su forma de comunicarse. Este no soy yo. Definitivamente hay muchas similitudes en las características de las diversas civilizaciones, pero siempre han tratado de representar algo. Y a través de la evolución nos hemos dado cuenta de que el hombre depende de las imágenes. El arte griego fue de los primeros que empezó a representar la figura humana, pero después de que esto sucedió, viene la parte cristiana, otra imagen que no necesita explicación, y el arte volvió a la parte de la santidad. Durante toda la época del arte bizantino y el románico, todas las manifestaciones visuales
eran orientadas hacia la parte religiosa. Y es así como tenemos una gran época de producción religiosa, hasta que llegamos a una época revolucionaria, no chavista, desde luego, que es el Renacimiento. En el Renacimiento renace también el ser humano y renace el arte como una manifestación de las diversas actividades del ser humano. Los diversos expositores del arte empiezan a reproducir seres humanos y divinos. Por ejemplo, el cardenal de Rafael se supone que era un enfermo de cirrosis. Tiene su panza, tiene su facies. Aquí ya está el primer ultrasonido en el Renacimiento. El embarazo y el perro, que ya tiene una simbología, es la fidelidad. Después ya vienen las primeras fotos pornográficas de la época. Y de todas formas, el ser humano, como está en una etapa de transición donde todavía se perseguía el cuerpo humano, etcétera, etcétera, pues hay algunas divinidades que empiezan a presentarse como tales, pero ya hay unos cambios en la composición mental de la gente del Renacimiento. Y aparece este señor que se llamaba Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci, entre muchas otras cosas, era músico, poeta y loco, como debemos ser todos. Resulta que dentro de sus muchas aficiones estaba el dibujo del ser humano, no solo en la parte externa, sino en la parte interna. Y dentro de la cultura occidental es el primero que inicia con los trabajos de anatomía, que están las primeras imágenes médicas que nosotros podemos ver. Como ustedes saben, esto fue muy polémico porque el hombre no se inventó los músculos ni se inventó los nervios. Desde luego tenía que verlos en alguna parte. Y dice la historia que se llevaba los cadáveres a casa. No sé si alguno los producía él, pero de todas formas tenía su buena dosis de cadáveres para poder producir todas las imágenes de anatomía, y poco a poco fue haciendo las descripciones de sus cuadernos, y eso lo consideramos como el padre de la imagen del ser humano, no solo externo sino interno también. Y aquí terminamos a Leonardo con el hombre de Vitruvio, donde están todas las proporciones desafortunadamente no puedo, todas las proporciones del hombre, y empezamos a ver algunas imágenes médicas. Dentro de las imágenes médicas tenemos la microscopía, tenemos la microscopía electrónica, tenemos todas las imágenes producidas por endoscopios o endoscopías, tenemos los rayos X, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética nuclear, la medicina nuclear, el ultrasonido, etc. Y como para ir adelantando un poco, las imágenes del aparato locomotor. Las imágenes del aparato locomotor son el punto de partida de casi toda la medicina nuestra. Desde que se inició el concepto de imágenes médicas, se inicia con las extremidades. Ahora vamos a ver con los rayos X. Tenemos algunas radiografías tomadas últimamente. Desde finales del siglo XIX, parece que le entró a todos los científicos un afán por descubrir algo. Parecía que se fuera a acabar el mundo en el año 1900, como siempre. Entonces, a finales de ese siglo, del siglo anterior, empezaron a producirse muchos hechos importantes dentro de la historia de la medicina y la historia de las imágenes médicas. En 1895, este señor Röntgen, por accidente, descubrió los rayos X, y los llamó rayos X porque no sabía qué carajos eran. Entonces, él estaba haciendo un experimento con un tubo y una electricidad, y de un momento a otro vio que un objeto se iluminaba, pero no había nada en el intermedio. Y después se dio cuenta que una película fotográfica que tenía se había velado, pero no había ninguna luz, no había absolutamente nada. Entonces descubrió que habían unos rayos que se producían cuando había una corriente eléctrica en un tubo al vacío, y se llamaba, y los denominó rayos X. Y ahí empezó a evolucionar todo el concepto de imágenes. Sin embargo, los rayos X que describió don Wilhelm Conrad Röntgen en 1895 son los mismos que utilizamos hoy en día. Son los mismos tubos, son los mismos equipos, lo único que cambian es el precio.
porque tenemos exactamente lo mismo. El tubo de rayos X sigue siendo igual, el equipo es más bonito, colores diferentes, pero es exactamente lo mismo. Y las radiografías son iguales. Hay otras cosas que se han mejorado para el uso de los rayos X, que ya hablaremos de ellas. Una de las propiedades, de las múltiples propiedades de los rayos X, que son una energía electromagnética que es transitoria, que hay mucha gente que se equivoca porque mientras no esté encendida la corriente no hay rayos X, a diferencia de la radioactividad que producen los isótopos. Entonces, esos rayos X dentro de su espectro tienen características radioactivas, tienen propiedades radioactivas. Pueden ionizar el ambiente, pueden quemar papel fotográfico, pueden atravesar sustancias, pueden producir efectos biológicos que son muy importantes que los tengamos en cuenta, porque no deben usarse en pacientes embarazadas, etcétera, etcétera. Y esa propiedad de atravesar la materia dividió la materia desde el punto de vista de imágenes en dos cosas, en dos grupos. Unas que dejan pasar los rayos X, que en ese caso serían radiotransparentes, y otras que no los dejan pasar, que son radiopacas. Radiotransparente es el aire, radiopaco es el metal. Entonces, como radiografía, nosotros somos los únicos fotógrafos que tomamos fotos en blanco y negro, entregamos el negativo y cobramos. Porque realmente la radiografía es el negativo de la imagen real que se está viendo. Entonces, lo oscuro, lo radioopaco, se ve blanco. Para que, ese es un concepto que a veces confunde. Y lo radiotransparente se ve negro. Entonces, dentro de los exámenes que se pueden hacer con los rayos X están la fluoroscopía, la radiografía normal, la tomografía axial computadorizada y la densitometría ósea. Cuando nosotros colocamos el paciente detrás del tubo de rayos X y nosotros lo vemos por medio de una pantalla o de una imagen de televisión, se llama fluoroscopía. Y viene su nombre de que antiguamente se utilizaban pantallas de flúor para ver lo que estaba produciendo. Entonces la fluoroscopía viene de esta denominación de las pantallas. Actualmente las mismas pantallas tienen otras sustancias y no se pone uno a verlas directamente, sino que es a través de una cámara de televisión, se llaman intensificadores de imagen. La fluoroscopía nos sirve para muchas cosas, estudios del sistema gastrointestinal, para hacer estudios especiales como arteriografías, angiografías, para procedimientos ortopédicos, es decir, reducciones cerradas, procedimientos quirúrgicos, reducciones abiertas, y para lo que llamamos nosotros intervencionismo, que es ese gusanito de sangre que llevamos los radiólogos por dentro, que no solo fotografía queremos ver, sino que ocasionalmente hacemos algunos procedimientos como biopsias, drenajes de abscesos, drenajes de hematomas, implantación de trombos, etcétera, etcétera. La fluoroscopía se utiliza dentro del punto de vista de aparato locomotor en osteosíntesis, en la colocación de prótesis, en las reducciones que habíamos mencionado y en algunas cirugías correctivas. El segundo grupo de estudios que se hace con rayos X son las radiografías. La radiografía tiene el mismo principio, un tubo de rayos X que produce una energía que atraviesa el cuerpo y es capturada al otro lado del cuerpo. Se captura la radiación emergente, se captura de varias formas. Cuando se captura en una película de acetato, se llama radiografías. En un momento de la economía mundial se trató de capturar en papel, especialmente las mamografías, porque daba una mayor definición de la imagen, y se llamó la radiografía o radiografía en papel. Y actualmente se utiliza un detector, que es como la pantalla de flúor que hablábamos, que captura la imagen y la convierte en una imagen digital. Esto tiende a generalizarse por dos razones. Primero, porque permite la movilización de la imagen a través de los medios de comunicación que usamos normalmente, el teléfono, el internet, etcétera, etcétera, para su análisis, y además porque produce un significativo ahorro del medio ambiente. No gastamos película, no se gasta revelador, no se gasta fijador, y no tenemos esa acumulación de basura que es definitivamente no biodegradable. Entonces estamos tratando de llegar a eso.
Lo que pasa es que nuestra mentalidad, si no tenemos la película al frente, muchas veces no nos gusta. Cuando usted le manda a un médico, a un colega, un estudio radiográfico en CD, van a decir, bueno, ¿y las placas? Porque no se acostumbran a que poner el negatoscopio, hacer parte de la parafernalia, de coger la radiografía con estilo y poner el negatoscopio y mirar. Así no vean nada. Entonces, cuando uno lo manda y nadie los puede ver haciéndolo, te molesta. Así somos. Bueno, en el estudio del aparato locomotor, la radiografía es el estudio básico. Quiero darles algunos tips para que nos acordemos después. Siempre se requieren de dos proyecciones básicas, una proyección antero-posterior o posterior-anterior y una lateral, es decir, perpendiculares entre sí. Hay proyecciones adicionales que usted puede solicitar, las oblicuas, las tangenciales, especialmente en huesos largos, en huesos planos. Los estudios especiales, existen estudios de medición de miembros inferiores, las pruebas de dinámica de la columna. Hay una cantidad de estudios que podemos hacer especiales, como por ejemplo la serie ósea metastásica. Obtenemos una información ósea directa y una información articular indirecta. Aquí tenemos algunos estudios especiales, la medición de ángulos acetabulares, hoy en día se hace con ultrasonido, el ángulo de anteversión femoral, hoy en día se hace con tomografía axial computarizada, el primer ángulo del pie para la revisión de alus valgus o juanete, los pies con apoyo para la medición de los arcos plantares, los movimientos del hombro, las dinámicas del hombro y de cadera, los estudios de columna. Y bueno, sigamos entonces con el TAC. Aquí me llevan corriendo, haciéndome señas desde atrás, que tienen hambre, entonces el doctor va a tener que esperar ahora. Tenemos el TAC, la tomografía axial computarizada. Es otro estudio que utiliza rayos X. Esto es importante saberlo por las contraindicaciones que tienen la utilización de rayos X en algunos pacientes. Otro pobrecito, desafortunadamente todos los que han inventado estos equipos les han dado el premio Nobel. Desde los primeros que inventaron los rayos X hasta estos señores que se idearon desde 1972 un aparato que tomaba radiografías en serie, seriadas como pedazos de un queque redondo, y después las unía a través de un computador. Y se llama tomografía exactamente por eso, porque tiene cortes, y eso viene de tomos y grafos. Axial, porque los cortes son en el sentido axial, anatómico, y computadorizado, porque realmente la información que se obtiene es en fórmulas matemáticas. El computador lo que hace es convierte las imágenes matemáticas en imágenes reales que nosotros podamos ver, pero toda la información que se obtiene es matemática. El computador recibe información de dónde hay qué densidad y después la recopila y la reconstruye como un... Entonces, información matemática se llama unidades, determina las unidades Hounsfield, que son las características de densidad que tiene cada punto del cuerpo que están tocando. Aquí tenemos algunos ejemplos del TAC. Es el primero de arriba a la izquierda, que no se puede ver. Es de los primeros que se hizo en un equipo EMI, que fue 1979, 1980. Yo estaba muy niño en esa época. Ya posteriormente ha venido evolucionando el TAC hasta llegar a las imágenes que podemos ver aquí en la columna de abajo, donde tenemos reconstrucciones tridimensionales de muy alta calidad, donde podemos ver las estructuras vasculares y donde podemos ver una reconstrucción esquelética de la derecha al final para revisar un cráneo completamente por todos lados, una estructura ósea. ¿Qué nos permite la tomografía a nosotros? Cuando aparece la tomografía dejamos de ser imagenólogos de imaginación a ser de imagen. Porque antes, cuando uno veía una radiografía de cráneo, tenía que imaginarse por dentro cómo estaba el asunto. ¿Sí? Y no sabíamos que todo el mundo tenía cerebro. Entonces, ya con el TAC, nosotros empezamos a ver lesiones intracraneanas que antes no veíamos, porque inicialmente se utilizó únicamente en el cráneo.
Posteriormente se generalizó su uso, se mejoraron los equipos, se estandarizaron las técnicas y nosotros podemos revisar cualquier parte del cuerpo con el TAC. Y cuando pensamos que eso estaba, ya era lo último, empezaron a salir nuevas opciones. Todos los días salen nuevas opciones hasta llegar a la resonancia magnética, de la cual hablaremos ahora. De las utilidades del TAC, ahí tenemos algunas. Otro estudio que se hace con rayos X, que es muy común, algunas veces se hace con ultrasonido, pero el estudio más exacto se hace con rayos X, que no es a tan altas dosis como la radiografía o el TAC, es la densitometría ósea, que es la utilización de rayos X y la captación posterior de esa radiación emergente para ver cuál es la absorción que tienen los huesos de esa energía. Y esa absorción es directamente proporcional e inversamente proporcional a la cantidad de hueso que tienen, a la cantidad de estructura ósea que se tiene. Y eso nos permite evaluar la densidad ósea en diversas partes del cuerpo, fundamentalmente en antebrazo, columna, cadera y el cuerpo completo. Y eso nos permite también evaluar, hacer valoración de terapias que se están llevando a cabo, como las terapias con glucocorticoides, la terapia con estrógenos, y hasta ahí tenemos esas imágenes con rayos X. Después apareció, bueno, simultáneamente empezó a aparecer otro jueguito, que es el ultrasonido. Uno de los descubridores es este costarricense del Carpio, del Titanic, ¿no? Porque resulta que los ultrasonidos se descubrieron a finales del siglo XIX también, desde 1878, 80, a los comienzos del siglo XX, fueron describiendo las cosas. Pero cuando la tragedia del Titanic, realmente se pusieron a pensar cómo hacían para determinar la presencia de los icebergs. Ya venían estudiando esto y empezaron a utilizar los ultrasonidos, porque el principio del ultrasonido médico es el radar. Es la utilización de los ultrasonidos, arranca desde los murciélagos, los delfines, cuyo medio de comunicación, cuyo medio visual es el ultrasonido. Ellos producen sonidos y reciben el eco, y ese eco es lo que les permite saber qué hay al frente. Ustedes ven volar un murciélago y el murciélago es ciego, pero no se choca. Entonces empezaron a hacer experimentos con los ultrasonidos, hasta que en 1942 Dusic empezó a hacer hipersonografía de cráneo. Y era muy simpático porque le metían la cabeza al paciente dentro de un balde de agua y le hacían el ultrasonido y captaban al otro lado. Al comienzo habían determinado que el ultrasonido mataba, después se dieron cuenta de que se le ahogaban los pacientes. Entonces esos fueron los primeros, y con eso medían las cavidades del cerebro. Esos fueron los primeros ultrasonidos. Ya después se hicieron estudios en el 49, en el 50, es decir, no es algo nuevo. Lo que ha cambiado es el software y el hardware. Los equipos son más sofisticados, tienen una mejor capacidad de resolución, tienen cómo procesar las imágenes, pero el principio es el mismo. El principio del ultrasonido está basado en los hertz, las oscilaciones. El oído humano percibe entre 16 y 16.000 hercios. Y para ultrasonido médico, no terapéutico, que yo sé que muchos utilizan ultrasonido terapéutico, nosotros utilizamos entre 1 y 15 megahercios. Entre menor es la frecuencia, mayor es la profundidad. Es decir, cuando hablamos de un transductor de 15 megahercios, estamos hablando de un equipo como el que vamos a ver más tarde, creo que ya después de almuerzo, que es lo que se utiliza para ver lesiones muy superficiales. ¿Okay? Este es como el esquema de cómo se producen las imágenes.Nosotros hablamos del ultrasonido cuando realmente deberíamos hablar de la ecografía, porque tenemos una corriente eléctrica que le pega a un cristal y ese cristal produce una energía mecánica que es el sonido. Pasa al cuerpo humano y el cuerpo humano rebota los sonidos, produce un eco, y ese eco es lo que nosotros registramos. Entonces realmente el ultrasonido es una ecografía, que es el registro gráfico de un eco, y de acuerdo a ese registro nosotros tenemos los diversos tipos de ultrasonido. Ultrasonido modo A, que hoy en día utilizan los oftalmólogos,
El de modo M, que ya casi nadie lo utiliza, que es el que utilizaban los cardiólogos, ahora utilizan las tarjetas de crédito. El ultrasonido modo B, que viene de brillo, cada órgano del cuerpo tiene un eco diferente, tiene un brillo diferente. El ultrasonido Doppler, que es otro señor, que creo que también fue premio Nobel, un tal Einstein, el que se inventó todas estas cositas de física del Doppler. Y tenemos el ultrasonido de cuarta dimensión, que todavía no es lo último. Cada vez que llegamos decimos, bueno, ya de aquí en adelante, pared, no es cierto. Todos los días van saliendo cosas nuevas. Entonces, esto es como funciona. Nos permite medir la distancia que hay entre una estructura y otra, nos permite saber cuando hay algo que es anormalmente denso o anormalmente hipodenso. Bueno. Y las utilidades del ultrasonido son muchas, especialmente en el aparato articular. Es de muy poca utilidad el hueso, por la razón sencilla de que el hueso es muy compacto y al ser compacto los ecos que produce son muy densos. Entonces distorsionan absolutamente todo lo demás. Evaluar tumores en partes blandas, abscesos, hematomas, el trauma en general, veremos ya en la segunda parte cómo funciona. Evaluar las diversas glándulas del cuerpo, rodillas, hombros, estructuras vasculares. Otra forma de obtener imágenes es a través de la energía radioactiva, de la radioactividad. Y esa también se debe a otros señores de fines del siglo pasado que se pusieron a estudiar un poco qué era lo que pasaba con la radioactividad. Los tres murieron por enfermedades derivadas de la radioactividad. Tanto, bueno, Pierre, sí, la radioactividad de un carro lo mató, pero Marie Curie murió de una enfermedad, de una leucemia, por trabajar con elementos radioactivos. Y a ella se debe la mayor parte de todos los elementos radioactivos, de los isótopos descubiertos. Inclusive uno es nombrado en honor de ella, que es el polonio, ella era polaca. Y ven que todos son premios Nobel. Desafortunadamente esa radioactividad llevó también a lo que está detrás, a la producción de la bomba atómica, a la utilización de la fusión nuclear como un arma. Pero ellos lo que estaban haciendo era buscando cómo utilizarla en el cuerpo humano y obtener alguna utilidad para el ser humano. Realmente es algo muy sencillo. En lugar de nosotros poner una energía y capturar al otro lado, lo que hace la medicina nuclear es colocar dentro del paciente una sustancia que produce radioactividad, que produce radiación, y es lo que se captura. Esa emisión de radiación del cuerpo humano, de los rayos gamma, es lo que se llama gammagrafía. Y cuando el organismo produce esa radiación, hay diversas formas de capturarla. La gammagrafía, que es un aparato, es una gamma cámara que captura los datos, los pasa a un computador y produce una imagen. El SPECT, que es tomografía computarizada de emisión monofotónica de un fotón simple. Y el PET, que es la emisión de positrones, tomografía por emisión de positrones. Aquí tenemos algunas unidades en alguna parte de la ciudad. Se utiliza muy poco y la utilidad podría ser muchísimo mayor, porque son muchas las indicaciones que tienen, especialmente en el aparato locomotor. El estudio de la metástasis ósea es fundamental, la gammagrafía ósea global, en la osteomielitis, en la artritis temprana, en necrosis, trauma, miocitios excitantes, enfermedades metabólicas, etcétera, etcétera. Para terminar esta primera parte, desde que el doctor Jimmy me regañe, quiero hablar un poco de la medicina nuclear. Es otro tipo de energía que se utiliza, no es radioactividad, no son rayos X, ni es ultrasonido. Es el cuarto tipo de energía que utilizamos, que es el magnetismo. Es algo que parece muy complicado, pero lo voy a tratar de hacer lo más simple posible. Un magneto, un imán muy grande, se le coloca al paciente y eso hace que todos los átomos de hidrógeno que tiene el cuerpo, que es la mayor cantidad de átomos que tenemos son de hidrógeno, se orienten eléctricamente hacia un mismo lado. Es decir, si yo le pongo un imán aquí, todos los átomos se van a orientar hacia ese lado. Cuando suspendo la energía que nos da, los átomos tienden a volver a su posición.
entonces empiezan a girar. Esos giros, esa rotación, producen una energía que es captada por unas antenas especiales, que son señales de radio, que llevan todas esas señales a un computador y producen una imagen. La resonancia magnética vino a cambiar el concepto de imágenes. Tan es así que en inglés se dice NMR. Y cuando yo estaba en Estados Unidos, porque yo fui a pasear a Disney, me enseñaron que NMR quería decir no más radiólogos. Ese era el tope. Con eso ya nos habían acabado, porque realmente era algo que no se necesitaba sino saber anatomía para ver las imágenes. Sin embargo, afortunadamente, no es así de fácil, pero sí realmente produce unas imágenes muy perfectas, especialmente en tejidos blandos. Y eso hace que su utilidad en el trauma musculoesquelético y osteoarticular sea lo mejor que hay. Aquí tenemos la forma como bailan los átomos y cómo se van produciendo las imágenes. Algunas características de alto costo, y es de una utilidad específica por su alto costo, pero también es de alto beneficio. Entonces la relación costo-beneficio es muy buena. Sirve para evaluar la médula ósea, fracturas ocultas, contusiones óseas, tendones, ligamentos y cartílagos, tumores, columna vertebral y médula. Aquí tenemos algunos ejemplos de resonancia. Es un río, aunque no lo crean, un cuadro abstracto. Bueno, eso quería dejarlo aquí para continuar ahora, dejar al doctor con el pie diabético, que tampoco tengo pie diabético. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre la generalidad de los exámenes, doctor. Dos preguntas vamos a dar para poder continuar. ¿Quién con usted? Bueno, Carlos, primero felicitarte porque más didáctico imposible. De verdad que es un orgullo tenerte como amigo. Eso de paciente es una broma que siempre Carlos anda por allí regando, para ponerle siempre ese buen humor que tenemos. La pregunta específica es lo siguiente: me llama la atención esta última que pasó, no tiene que pasar la penúltima, donde habla de columna, y yo tenía entendido que la resonancia, sáqueme del error, era mucho más eficiente en los tejidos radiotransparentes y la tomografía en los tejidos radiopacos. O sea que si yo quería precisar una lesión, bueno, en el caso mío más que todo uso a nivel jupal, ¿verdad? Para los que no son de aquí, jupal es cabeza. La parte de parenquima o lesiones ya propiamente del encéfalo o cualquier zona, se recomendaba, o por lo menos eso lo vi una vez, el uso de la resonancia. Pero si yo quería ver algún tipo de lesión en elementos óseos o más duros, digámoslo así, era más recomendable la tomografía. ¿Cuánto de verdad hay en eso para sacarme el error o para reafirmarme lo que yo venía pensando o haciendo? Las lesiones óseas no siempre van solas. La única forma de que una lesión ósea esté sola es que se dañe un esqueleto. Pero alrededor de las estructuras óseas siempre hay partes blandas. Siempre hay que evaluar cosas que no podemos ver en la radiografía. De ahí la importancia de la resonancia magnética. Y en hueso también tiene una resolución muy alta, especialmente en médula ósea, porque la médula ósea es un tejido blando, es grasa, y podemos ver cambios dentro del hueso que no necesariamente tienen que ver con el calcio y que no vamos a ver con el TAC, porque por ejemplo el edema óseo, el hematoma intraóseo, las lesiones tumorales se ven muy bien con la resonancia magnética. Se puede ver bien una fractura, se puede ver muy bien con resonancia magnética, pero eso sería gastar pólvora en sopilotes. No vamos a una resonancia para ver una fractura, pero sí la podemos usar para ver los efectos de la fractura en las partes blandas que nos rodean. Y sí, efectivamente el TAC en algunos tipos de fractura, como cadera, como columna, en algunos cuerpos vertebrales, es excelente, no se necesita más. Pero cuando un trauma de columna, un trauma raquimedular tiene compromiso medular, es indispensable hacer la resonancia magnética. ¿Okay? Aquí está. Muchas gracias.
pero quería hacer varias preguntas respecto a los rayos X, a la radiografía propiamente dicha, que muchas veces viene reportada que hay una disminución en la mineralización ósea. Lo correcto es la radiografía para ver eso, sería la densitometría. No, la disminución en la densidad o en la mineralización lo único que nos indica es que hay que hacer una densitometría. Okay. No se puede hacer diagnóstico de osteoporosis. Se puede, realmente cuando uno ve una columna ya es completamente transparente, dice seguro tiene osteoporosis, pero la densitometría nos permite medir los niveles de esa osteoporosis y hacer un seguimiento posterior de las terapias, ¿correcto? Sí, la osteoporosis es fundamental. Cuando hablemos de trauma vamos a ver que una de las causas de fractura más frecuente es la fractura patológica por osteoporosis. Entonces es necesario hacer la densitometría para hacer el diagnóstico real. Podemos sospechar osteoporosis, por eso se habla de osteopenia. Segunda pregunta, rapidito. Si una persona tuvo una fractura y se hace una radiografía posteriormente a la fractura, también muchas veces pasa que hay desmineralización ósea. Eso es parte de un proceso normal y así tenemos que explicárselo a nuestros pacientes. Sí, cuando hay traumas, especialmente en pacientes que tienen poca motilidad o que no hacen una adecuada recuperación, se produce una desmineralización. Aunque la primera reacción es al contrario, cuando se produce un trauma hay una reosificación, pero posteriormente, inclusive las desmineralizaciones no necesariamente son en el punto del trauma. Pacientes con trauma de hombro hacen osteopenia del antebrazo, hacen osteopenia de la mano, porque tiene una limitación funcional, y el ejercicio hace parte de la captura del calcio. Entonces, si no hay ejercicio, hay osteopenia, y eso es por lo que el trauma puede llevar a producir una osteopenia o una osteoporosis. Y una última, en relación al ultrasonido en rodilla, lo más apropiado para ver cartílago y meniscos sigue siendo el ultrasonido o la resonancia. Bueno, eso vamos a hablar ahora cuando veamos lo del trauma, pero definitivamente es un matrimonio. Tienen que ir juntos. Usted empieza con el ultrasonido y una vez que se descarta, ¿para qué sirve el ultrasonido? Primero, para saber si no hay líquido intraarticular. Segundo, para saber si no hay una lesión que se vea con el ultrasonido, que un menisco esté por fuera, que esté roto el ligamento cruzado anterior, que haya una ruptura del ligamento colateral lateral, por ejemplo. Entonces, ya teniendo ese esquema, usted paso a seguir, pero un ultrasonido normal no descarta una lesión, porque la especificidad de la resonancia es muy superior. Por eso yo les digo, vamos a hablar de todo lo que es radiología. Imágenes articulares tienen que ir pegadas, agarraditas de la mano, como que se merece. Muchas gracias.